Hola, buenas tardes. Bueno, les presento en la conferencia del día de hoy. Va a estar el doctor Manuel Ramos Medina. Él es doctor en Historia y director del Centro de Estudios de Historia de México, Carso. Le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Bueno, ¿se escucha bien? ¿No se escucha con eco? No. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en este ciclo en torno al Segundo Imperio y pues hemos visto el interés ya después de más de 10 conferencias que nos reunimos aquí los lunes. Y casi para concluir este ciclo de conferencias, dos de ellas se dirigen a lo que son los archivos. Sin archivos no hay historia. Sin archivos no hay historia. Es decir, los historiadores o los que se acercan a la disciplina de la historia necesitan los documentos. Por eso la historia es una ciencia, porque se puede comprobar a través de los documentos. Cada documento puede tener su subjetividad, pero son los documentos los que nos hacen reconstruir la historia, particularmente en un momento tan delicado para la historia de México como fue el Segundo Imperio, el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Cuando yo hablo de los archivos, invito al público que posiblemente tenga archivos. Y alguien me dirá, bueno, es que yo nada más tengo unas cartas de mi abuelo, el bisabuelo, que hablan de amor. Esos son archivos. Esos son los interesantes. ¿Por qué? Porque son los archivos privados. Y los archivos privados nos remiten a la historia pequeña, como dicen los franceses, y nos ayudan a reconstruir una historia social, a veces política y a veces económica. Esos son los archivos privados. Y el Centro de Estudios de Historia de México, Carso, Fundación Carlos Slim, se ha dedicado desde el año de 1965, es decir, el año entrante cumplimos 50 años de fundación, se ha dedicado particularmente a recuperar los archivos privados. Aquí nos acompaña Josefina Moguel, que es la jefa del archivo, que casi está desde la fundación del archivo, casi, ¿verdad, Josefina? Casi. Entonces, la riqueza de un lugar como este es precisamente la colección de archivos. Eso es lo que da la riqueza. Hay archivos de todo tipo en el centro de estudios, pero básicamente nos acercan estos archivos a la vida privada. Particularmente los archivos del Segundo Imperio, que ahí tienen ustedes la lista, la mayor parte de ellos llegaron recién fundado el centro de estudios, estamos hablando de 1965, cuando el tema del Segundo Imperio no importaba tanto como ahora. El tema del Segundo Imperio era un tema recordado en la memoria histórica de los mexicanos, pero los archivos quizá no. Hoy encontrar un archivo del Segundo Imperio es un verdadero tesoro, ¿sí? Porque son novedades que nos hacen recurrir a estas familias que vivieron o sufrieron inclusive lo que fue el Segundo Imperio mexicano. Ahí tienen la lista de los archivos: Aguilar y Marocho, Juan N. Almonte, Sánchez Navarro, Manuel Arrainzar, José Luis Blasio, Martínez del Río, el embalsamamiento de Maximiliano, álbum fotográfico de Maximiliano y Carlota, José Yves Limantur, Asuntos Clero-Estado, Miguel Miramón, Tomás Mejía, entre otros, porque el resto de los archivos puede tocar tangencialmente quizá esta parte de la historia. Estos son los fuertes, estos son los que han llegado y los que nos permiten a los investigadores, particularmente a los especialistas de este tema, ver con otro lente la historia oficial. La historia oficial nos cuenta una historia. La historia privada quizá no está tan de acuerdo con la historia oficial. Y a veces esta historia privada nos hace dudar de la veracidad de lo que es la historia oficial. Y hay que saber entender por qué se escribió la historia oficial y por qué deja de lado
estos informes, de los cuales yo tocaré algunos nada más, porque son muchísimos. Cada uno de ellos nos daría para una conferencia. Entonces yo voy a destacar los que yo he trabajado y los que me han interesado más, o bien los que ya en mi dirección han llegado aquí al centro de estudios. Y cuando llega un archivo nuevo al centro de estudios, es casi como un día de fiesta, como la semana pasada, que llegó el archivo de Antonio Soto y Gama, el ideólogo de la Revolución Zapatista, y pues estamos de plácemes, pero están por llegar otros. Así que si ustedes conocen a alguien que no sepa dónde dejar sus archivos, sea desde un recetario de cocina de la bisabuela o de la abuela, que es un tesoro realmente, hasta pues cartas privadas que alguien diría esto a nadie le sirve, o fotografías que dices ya las voy a tirar y luego aparecen en la lagunilla aventadas ahí y que no sabe uno ni quién son, porque no se resguardaron a tiempo y se perdió la memoria valiosísima de una familia. Así que los conmino a que busquen en sus archivos. Aquí hay algunos alumnos del ITAM que siempre les digo, busquen en el baúl de la abuela, o como dice la canción de Cricri, abre el ropero, abuelita, y empiecen a buscar lo que son los archivos, y este es un lugar propicio para que cuidemos sus archivos y les demos difusión. Bueno, según María Eugenia Terrones, que fue la que escribió la guía de algunos de los archivos sobre el Segundo Imperio, dice: a diferencia de otros archivos de personajes públicos, ella se refiere a los archivos que están aquí en esta lista, estos monarquistas parecen haber tenido más aprecio por su documentación personal que por la alusiva a su obra o carrera política. Esto es el común denominador de esta documentación. En ellos existía una especie de amalgama con el proyecto monárquico. El imperio era parte de su vida personal. Muy interesante esto que escribe María Eugenia, sobre todo de ese común denominador, que esta gente, estos grandes personajes de la historia, muy poco conocidos algunos de ellos, tenían una convicción en que la llegada del emperador Maximiliano de Habsburgo cambiaría la historia de México. Y en realidad eso sucedió, aunque no de la manera que esperaban ellos. Bueno, voy a empezar por ya no me acuerdo ni cuál es el primero, pero ahorita lo vamos a... Bueno, el primero por el que vamos a iniciar es algo que yo creo que hace 10 años más o menos, ¿verdad, Josefina?, que llegó este álbum. Resulta que llegó un joven de unos 22, 23 años, y traía un álbum, y dice: yo quiero vender este álbum. Y bueno, ya revisamos el álbum, muchas fotografías son muy conocidas, pero era un álbum que le había pertenecido a su abuelo. Y dijo: yo lo quiero vender. Me dijo: fue la herencia de mi abuelo y yo lo quiero vender porque me voy a hacer un viaje largo a la Antártida. No conservamos, desgraciadamente, porque no se usaba en ese tiempo, los datos de quien lo vendió, y yo le regalé una libreta, un libro empastado en blanco, y le dije: cuando regreses, ponte de acuerdo con nosotros. Nunca volvimos a saber de él. Simplemente dejó su álbum, que dio pie, o por lo menos que ese fue el pretexto, para que parte de esas fotografías y otras se publicaran en este libro que sacamos el año pasado, sobre el título que lleva, que además es muy interesante, es el libro de La fascinación por el imperio, de Patricia Galeana, que fue la que inauguró estas conferencias. Su título, el título mismo de este libro, se prestó a muchas interpretaciones, porque el cuestionamiento era: los mexicanos tenemos la fascinación por el imperio de Agustín de Iturbide y el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Y yo definitivamente creo que sí tenemos una fascinación por el imperio, y yo creo que estas conferencias que se han dado aquí en el Centro de Estudios ha sido la prueba. Entonces, y como dice Lupita Jiménez,
Cuando llegaron los emperadores, decía, los liberales decían, todo el pueblo de México es liberal. Y dice Lupita Jiménez, el pueblo de México es y será conservador. Y sí es cierto. No las zonas urbanas. Las zonas urbanas hemos cambiado muchísimo. Pero cuando uno se acerca a los pueblos, el pueblo es conservador. Y díganme ustedes si tenían en ese momento el pueblo la conciencia de ser conservador o liberal. ¿Sí? Digo, yo lo preguntaría, y ahora, quién sabe, ¿no? Bueno, son preguntas que se me ocurren y que se las dejo yo. Voy a mostrar parte de lo que viene en ese álbum. El álbum tiene también la característica de ser muy hermoso. Es un álbum como de principios del siglo XX, en donde algunas familias resguardaban esas fotografías que andaban por ahí y las guardan para el futuro. Y el futuro ahora somos nosotros que podemos ver esto. Ustedes conocen muy bien estas fotografías, este es Miramar, ya se han mostrado en algunas otras conferencias. Carlota de pequeña, que debe de haber sido una niña fascinante, brillante, inteligente, pispireta, coqueta, etcétera, a juzgar por sus ojos, por su mirada, etcétera. Maximiliano joven, muy, muy joven, pues yo creo que tendría aquí unos 16, 17 años. Sí. La joven pareja recién casados, muy jóvenes que se casaron, y que los que vieron o vimos la película de Sí, Emperatriz, seguramente a muchos les dice algo, podremos nosotros remontarnos a lo que fue aquella época, dentro del romanticismo que cubría toda aquella historia. Este es el general Forey, si mal no recuerdo. Bazén, una fotografía que viene dentro del mismo álbum, ¿verdad? Con esa mirada fuerte de un militar que acompañó al emperador y de no muy grato recuerdo por otro lado. Aquí es la llegada de los emperadores a México, ¿o no? Es la partida de Trieste. La partida de Trieste con... para llegar a México. Que es cuando se embarcan en Miramar para llegar a México. En esto ha habido también, no sé si haya fotografía, creo que no, de la llegada de los emperadores a México. No hay, por varias razones. Una, y muchos textos lo dicen de la historia oficial, dicen, nadie los recibió en Veracruz. Dice, nadie los recibió, llegaron y el pueblo daba muestras de inconformidad al no recibirlos. Lupita Jiménez tiene una explicación para esto. Lupita Jiménez dice, llegaron en la madrugada. Por lo tanto, el pueblo no estaba para recibirlos, y segundo, se hablaba de una peste en el puerto. Y por lo tanto, los emperadores les surgía llegar al puerto de Veracruz, esperar un tiempo razonable e irse directamente a tierra firme, al interior, a Córdoba particularmente. Y esa fue la razón por la que no tuvieron un recibimiento como la historia oficial hubiera querido mostrar, ¿sí? A ver, por favor, nada más, esa es la razón, de tal manera que ustedes pueden interpretarlo bajo ese lente que yo les estoy comentando, ¿sí? Era hasta por curiosidad. ¿Ustedes creen que en el puerto de Veracruz, si se anunciaba la llegada de unos emperadores que venían quién sabe de dónde, etcétera, la gente no hubiera asistido hasta por curiosidad, nada más era verlos? Sí, pero claro, la historia oficial dice, todo mundo estaba inconforme de que llegaba un príncipe europeo que no iba a ser reconocido. Bueno, no están en el total orden, pero bueno, aquí es algo muy interesante porque es Maximiliano de Habsburgo y la emperatriz con el Papa Pío IX, ¿sí?
las relaciones con la Iglesia, como lo dijo el doctor Manuel Olimón, eran unas relaciones muy delicadas frente a Maximiliano. Recuerden que Alfonso Miranda nos habló acerca de los convenios de Miramar, que pensábamos que era el documento que teníamos y que en realidad son apuntes para un futuro convenio, o sea, mucho más antiguo que el convenio de Miramar. Y una de las cuestiones más delicadas de esos apuntes se resumen en uno de los párrafos que dice así. Es un documento que está firmado por Maximiliano de Habsburgo, todavía no emperador, y Juan Nepomuceno Almonte. Y dice, entre otros, el texto dice lo siguiente: como un futuro proyecto de la formación del imperio aquí en México. Dice, se hace necesario un préstamo de $100 millones para el pago del interés del 5% de esta deuda. Se pueden ofrecer en hipoteca los bienes del clero que todavía no han sido vendidos y darles quizás un valor calculado en 20 o 25 millones de dólares. Para ello sería necesario que el clero obtenga el consentimiento del Papa. Si se habían llevado a cabo las leyes de reforma, en donde se había expoliado a la Iglesia, nuevamente tocar el tema de un préstamo forzoso era muy delicado, muy delicado. Y esto fue una de las cuestiones de las que se ocupó este futuro convenio, de ver de qué forma la Iglesia participaba, y había que pedirle permiso al Papa para poder llevar a cabo este proyecto. Bueno, aquí es el ofrecimiento de la corona, ¿sí? Yo desconozco realmente quiénes son. Bueno, Maximiliano de la Izquierda, desde luego. Quizá también podemos ver el que está en medio, de piel oscura, que Josefina me decía que lo identificaba como Almonte. El que está ofreciendo la corona y que tiene el juramento es el presidente de la comisión, don José María Gutiérrez de Estrada. Gutiérrez de Estrada. ¿Y a los demás los identifica? El doctor Ángel Landa, el segundo de la derecha es don Joaquín Velázquez de León, está atrás el general Adrián Bull, don Ángel Iglesias, Aguilar y Marocho, en fin, nada más que bueno, lo que es principal es Gutiérrez de Estrada. Gutiérrez de Estrada. Que pronuncia el discurso. El discurso. Bueno, es muy interesante esta fotografía, que luego se hace pintura también, se ha reproducido muchísimo, pero es muy interesante, sobre todo por la solemnidad del ofrecimiento. ¿Sí? Realmente los conservadores monarquistas que fueron a ofrecer el trono buscaban realmente una definición para el gobierno de México después de un siglo, por lo menos a partir de la independencia, de enfrentamientos entre dos grupos, básicamente, ¿sí? Que subía alguien y algún representante de los federales y trataban de quitarlo los centralistas, y posteriormente los liberales y los conservadores. Fue una época terrible, que cuando se afirma, por otro lado, que el imperio de Maximiliano de Habsburgo fue efímero, tampoco podemos pensar eso. Es también historia oficial. Es más, hay quien se atreve a decir dentro de los liberales muy convencidos que ni siquiera hubo imperio, ¿sí? Cuando el imperio ocupó la capital de la República y estuvo 4 años, no se puede echar al olvido aquello, y por lo tanto los conservadores lo que querían era un bien para México, de una definición, de decir que se acaben las guerras tan terribles. Bueno, aquí es la llegada de Maximiliano a la Ciudad de México, es la entrada de Maximiliano a la Ciudad de México. Según Lupita Jiménez, se hicieron alrededor de 70 arcos triunfales desde Orizaba hasta la Ciudad de México.
70 es un número altísimo. ¿Y quiénes hacen estos? Es la población la que lleva a cabo estos arcos triunfales, que quizás las nuevas generaciones ya no sepan lo que es eso, pero si se van a las iglesias, cuando se festejan los santos protectores en los pueblos, incluso en la Ciudad de México, se pueden ver más o menos lo que son esas demostraciones populares abarrocadas, que es como la felicidad de la gente por festejar a alguien o por la devoción a un santo, etcétera. Bueno, este es Almonte. ¿No? Eso, Josefina me decía que era Almonte. A ver, ¿quién? No sabemos quién es entonces, pero viene en el álbum. O sea que sí, como Almonte viene, porque Almonte vamos a ver una fotografía posterior más viejo. Sí, por él, no, y Almonte era otro tipo físico muy. Si alguien lo reconoce, por favor nos dice. Y por eso, los que conservan fotografías, pónganles el nombre atrás, porque ya ahorita las nuevas generaciones ya no hay fotografías, ya todo es en el celular, pero de lo que queda hay que guardar la memoria para saber quién son, porque si no nos pasa como sucedió esto. Bueno, aquí ya todo el mundo lo reconoce, viene en el álbum esta magnífica fotografía, igual que esta, ya las hemos visto aquí, digo, ya estas ya hemos visto cuál ha sido su origen. También Marta Zamora afirma que muchas de las pinturas de Carlota, el vestido es imaginario o que no lo usó, sino que copiaban las de la época, ¿sí? Las damas de la corte de Carlota, hay muchos relatos sobre las damas de Carlota, muchísimos. Algunos son un poco de triste memoria, porque la propia emperatriz dice que iba a Xochimilco y salían muy temprano, y las damas se arreglaban desde la noche anterior para lucir sus mejores vestidos, ¿verdad? Lo cual a la emperatriz le parecía demasiado, ¿sí? Yo creo que guardamos mucho en el México actual de eso, ¿verdad? Quizá no tanto, pero a veces exageramos un poquito los arreglos. Ahora imagínense una emperatriz que viene y que se arreglan especialmente porque viene la emperatriz y todo, pues sí, un poquito visto con los ojos europeos, pues obviamente criticables, ¿no? Bueno, Carlota, que nos habló de ella también Jorge del Río, en fin, esos son los arcos triunfales. Son los arcos triunfales, claro, este es el de la Ciudad de México. La Ciudad de México era la que demostraba, o Puebla también, demostraba la mayor riqueza en esas demostraciones. Concha Miramón, bueno, Concepción Miramón, el diario de Concepción Miramón, el original lo tenemos aquí en el Centro de Estudios. Salió una versión por Porrúa en los años 70 más o menos, ¿verdad? 70, que hoy se está revisando, y aquí está precisamente la investigadora que ya entregó lo que es la revisión de este texto original que tenemos aquí para una nueva edición que se va a hacer en coedición con el Fondo de Cultura Económica y el Centro de Estudios de Historia de México, Carso. Así que esperemos que su libro lo podamos leer pronto y con las anotaciones debidas, porque es una relación, es decir, es la historia. Es la historia, es una mujer que vive la viudez de un hombre muy joven, porque Miramón fue fusilado muy joven, y es entrar a la intimidad de una mujer que describe pues todo lo que le sucede. Todo, y es un libro precioso que es para estudiar, es un estudio de género, un estudio social, en fin, da para mucho, y ojalá que cuando salga el libro podamos presentarlo aquí en el Centro de Estudios, ¿verdad? Bueno, Miramón, el general Miramón, fusilado con Maximiliano de Habsburgo, el presidente más joven que ha tenido México, un hombre totalmente convencido de lo que era la necesidad de una monarquía en México,
también es, claro, se ve más grande de lo que será. Si ustedes ven las fotografías del siglo XIX y sobre todo la primera década del siglo XX, los hombres particularmente se arreglaban para parecer más viejos, mayores. Cuando uno ve la fotografía de Limantour, uno hoy diría, no, pues es un viejito. Pues no, era un hombre que cuando mucho tendría 40 años, pero era la moda parecer más mayores, ¿no? Este es Almonte. Este es Almonte. Si lo comparamos con el anterior, yo no sé qué tanto podríamos, digo, no, bueno, es que ya pasó mucho y entonces ya no lo van a ver, pero los años, no les parece. Bueno, ni modo. No es, vamos a ver, bueno, esta fotografía no existe. Esto es un collage, diríamos ahora, ¿verdad? Porque no fue así, no fue fotografiado ni muchísimo menos. Ya se habló cómo se inmortalizó esta escena, pero nos recuerda un poco el drama de Querétaro, en el que el emperador, que está al lado derecho, cede el lugar de honor para Miramón, ¿verdad? Y también se cuentan cantidad de cosas a la hora de morir particularmente del emperador. También ya lo habíamos visto este es el retrato de Maximiliano poco tiempo antes de morir, ¿verdad? Que él se identificó tanto con México, amó México, simplemente. Y yo a veces reflexiono y digo, bueno, llegaron dos emperadores que vienen de un imperio, como hemos visto fotografías, de una elegancia extraordinaria, una etiqueta fabulosa, y llegan a México. ¿Sí? Dos mundos, dos culturas, dos mundos totalmente diferentes, pero que precisamente por ser tan diferentes captaron la atención de los emperadores y se enamoraron de México, se enamoraron. No hay extranjero que no venga a México. Bueno, esta viene en el álbum y me remite también a un archivo que tenemos aquí, muy interesante, de veras muy, muy interesante, que se compone de lo que fue todo el proceso de embalsamamiento del cadáver de Maximiliano en la ciudad de Querétaro por el doctor Licea y las acusaciones que se le hacen al doctor Licea por haber lucrado con el embalsamamiento de Maximiliano, ¿sí? Fue encarcelado después del doctor Licea y finalmente perdonado. Pero todo lo que es el proceso está aquí en el Centro de Estudios. Yo escribí ya hace, yo creo que como 10 años o más, un artículo precisamente sobre esto, porque entrar a ese archivo es fascinante, ¿sí? Algunos dirán un poco morboso, pues sí, a lo mejor sí, pero también es parte de lo que fue el proceso. Maximiliano muere y hay que preparar el cadáver para mandarlo a Viena, ¿sí? Pues hay que prepararlo lo mejor posible porque el viaje iba a ser largo, ¿sí? Primero el viaje de Querétaro a la Ciudad de México, en tiempos de lluvias además. Después de la Ciudad de México a Veracruz y de Veracruz hasta Europa, ¿sí? Bueno, entonces le pide al doctor Licea, que es liberal, que lleve a cabo el embalsamamiento. Todo el proceso, ustedes saben lo que es el embalsamamiento, es un proceso muy delicado, muy terrible, en fin, pero pues para poder preparar el cadáver, pues hay que quitar las vísceras, el cerebro, desangrar el cadáver, etc. Y se decía, según el texto, que el doctor Licea pues aprovechó para sacar un poquito de dinero con las reliquias, vamos a llamarlo así, del emperador, y la princesa Salzan, que fue quien realmente lleva la acusación del proceso y que acusa al doctor Licea, afirma que
el doctor Licea guardaba en unas ampolletas la sangre del emperador para venderlas después. ¿Sí? Imagínense tener sangre del emperador. A muchos les hubiera gustado, digo, a lo mejor a muchos de ustedes les hubiera gustado conservar la sangre del emperador. No a muchas no, pero a muchos a lo mejor sí. Y trozos de la ropa, qué sé yo. Y finalmente se lleva a cabo el embalsamamiento, al parecer en pésimas condiciones, porque no había quizá ni siquiera los elementos suficientes para llevar a cabo el embalsamamiento. Algo nos dijo Jorge del Río, que se tenían que extraer los ojos. Pues sí, porque se echan a perder. Y lo dice el texto, que había que poner unos ojos de vidrio. Pues sí, pero no existen ojos de vidrio azules o verdes, al menos en ese momento, en Querétaro. Y entonces dice el texto que el doctor Licea fue y abrió una cajita con ojos que se les ponen a las estatuas de los santos y de las santas, y que encontró de repente dos, y que no eran azules, pero se los incrustó y eran de color café. Y bueno, son detalles muy, pues para nosotros muy, muy curiosos. Para él es una forma de salir. ¿De dónde iba a sacar ojos azules? Que era una de los encantos del emperador. ¿Se acuerdan que aquí lo dijeron también? Que su mirada y sus ojos eran verdaderamente extraordinarios. Bueno, eso uno de los tantos ejemplos. Lo embalsaman al cadáver, lo pasan a México, pero el cadáver tiene la desgracia de que se cayó en el camino. Se cayó en el camino de Querétaro a México en un arroyo crecido, y entonces el cadáver, al parecer, según la documentación, todo lo que se había hecho se echó a perder porque entró en contacto con el agua. Bueno, el drama, como dicen, el drama del imperio. Llegan a la Ciudad de México y tienen que volver a hacer el trabajo, para lo cual se dice también que lo colgaron para que sacara toda la humedad. Es cuando se afirma que Juárez fue. Yo creo que Juárez no fue a verlo. ¿A qué iba? Por curiosidad y para ver quién había usurpado. Yo estoy seguro de que Juárez no lo fue a ver. Pero claro, la historia oficial sí dice que de alguna manera fue y lo vio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta documentación, uno diría, bueno, pues es una documentación científica, porque comienza desde cómo se llevaban a cabo los embalsamamientos en Egipto. Hay una relación muy interesante de cuál era la técnica del embalsamamiento, que el propio doctor Licea es el que está practicando. Bueno, en fin. Ese es el doctor Licea. Este es el doctor Licea, efectivamente. Este es el doctor Licea, que duró preso hasta que más o menos la situación estuvo menos espinosa y pudo salir. A juzgar por la documentación, pues no queda duda de que él sí llevó a cabo negocio con con los objetos, con parte de lo que es el cuerpo mismo de Maximiliano. Y de hecho el documento se llama Los trapos del imperio. Los harapos, peor todavía, ¿verdad? Los harapos del imperio. Quien quiera consultar esta documentación está en internet. No tiene que venir aquí porque ya no prestamos los originales, pero quien quiera entrar, ingresar a ver qué es ese proceso, puede entrar a nuestro sitio de internet. Bueno, todo esto viene en el álbum, por eso se lo estoy yo presentando. Esto yo creo que todo el mundo lo conocemos también. Esta es Carlota, que también la vimos en otras. Carlota tuvo la desgracia o la gracia, depende de cada quien, de vivir a esta edad muy avanzada. Y recuerden lo que decía Carlos Felipe de Habsburgo cuando estuvo aquí, que nos dio una conferencia, que cuando su abuelo, o su padre, ya no recuerdo, no, su abuelo, iba a visitarla al castillo de Buhout, en Bélgica, había un lugar en la cabecera puesto, y que se le servía la comida
y se retiraba el plato. Y cuando le preguntó, creo que era el abuelo, que era joven, al mesero, o como se le llamara, que de quién era ese lugar, dijo: la emperatriz ordena que siempre se le sirva al emperador sus alimentos por si volviera. Terrible, terrible bueno, eso también ya lo vimos también, que fue muy, Carlota no volvió a salir de su castillo más que muerta. Entre otras cosas, yo creo, porque el hermano también quería apoderarse de su fortuna. Y entonces a él le convenía que la hermana estuviera encerrada y no volvió a salir. Bueno, eso en cuanto al a lo que es el primer álbum, pero tenemos otros de los que yo les quisiera hablar. Por ejemplo, el archivo de Ignacio Aguilar y Marocho. Yo busqué a Ignacio Aguilar y Marocho en el diccionario de Porrúa, ese que son 3 volúmenes de historia geográfica, no recuerdo cómo más se llama, que es muy bueno, y no se encuentra su nombre, ni tampoco se encuentra su nombre en otros diccionarios mexicanos. Donde yo encontré algo fue en Wikipedia, curiosamente, solo unas líneas sobre el personaje, lo que refleja una gran ignorancia por parte de la historiografía. Solo se han ocupado de él Antonio Anino, un investigador italiano, en su artículo El pacto y la norma, los orígenes de la legalidad holárquica en México, publicado por la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el año de 1984. Aguilar y Marocho fue un miembro prominente del Partido Conservador y monarquista destacado. Este archivo, el de él que se conserva aquí, que fueron de los primeros que llegaron, nos remite a los diversos intereses, composición y vocación de la oligarquía promotora del proyecto liberal. Con estudios superiores en el año de 1841, pasó a San Luis Potosí, donde adquirió prestigio como asesor del Tribunal Mercantil, secretario de Gobierno y asesor del Poder Ejecutivo Departamental bajo el régimen centralista. Fue un hombre de negocios, legislador, diputado federal por Michoacán. Representó el conservadurismo en el seno del Congreso y se inclinó a la posición monarquista propuesta en 1840 por José María Gutiérrez de Estrada. A sus 50 años, Aguilar y Marocho se encontraba en Miramar, formando parte de la comisión de la Asamblea de Notables que propuso la corona de México al entonces archiduque Maximiliano de Habsburgo y elaboró el famoso dictamen de la Asamblea de Notables. Nos quedó muy claro también con la presencia de Carlos de Habsburgo que el título de la dinastía de los Habsburgo es el único que lleva el nombre de archiduque. No hay otros archiduques más que los de la casa de los Habsburgo. Bueno, quien quiera ingresar a este archivo también es muy rico, el archivo muy variado, hay cartas personales de familia, en fin, un archivo que yo en lo personal no he explorado más allá. Hay otro archivo que a mí me llama mucho la atención, que es el archivo, la correspondencia personal de Carlos Sánchez Navarro, que está dentro del archivo de Aguilar y Marocho, precisamente. Es un apéndice, es muy interesante ese archivo, porque se refiere al final del gobierno imperial, de esta familia Sánchez Navarro. Don Carlos, que era el jefe de familia en ese momento, perteneció al gabinete del emperador como ministro de su casa, así se le dio el título. Y él había sido, o era en ese momento, el gran terrateniente del estado de Coahuila. Perteneció a una de las familias más antiguas del norte del país, y sus hermanos se vieron envueltos en un antiguo conflicto con Santiago Vidaurri por la anexión de Coahuila a Nuevo León, lo que minaba el poder regional de la familia Sánchez Navarro.
Esta fue la coyuntura por la que asumieron el establecimiento de la monarquía, curiosamente. Durante la Guerra de Reforma, Carlos Sánchez Navarro, partidario del bando conservador, regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México, estuvo preso por negarse a contribuir económicamente al gobierno del general Miramón en 1860. Y en 1865 las tropas francesas invadieron el norte de la República y la expulsión de Juárez del territorio nacional fue lo que le dio la postura a Sánchez Navarro para apoyar totalmente al imperio de Maximiliano. Las circunstancias lo llevaron a apoyar el imperio. Don Carlos se relacionó profundamente con el emperador, se dice que asistía a las tertulias, el emperador pues obviamente se divertía también en sus momentos que podía a través de los hombres más inteligentes y más brillantes de México, del ala conservadora, y fue el caso precisamente de Carlos Sánchez Navarro, y por eso tuvieron un vínculo cada vez más fuerte, y de hecho fue él quien le presentó al padre Fischer, que se convirtió en el capellán del propio emperador. En 1865, al acercarse las tropas republicanas, intentó vender su latifundio al gobierno imperial, aprovechando un proyecto de asentar a confederados norteamericanos como resultado de su derrota en la Guerra Civil. Pero el 22 de noviembre de 1865 el gobierno republicano decretó la confiscación de todas sus propiedades. Cuando salió la emperatriz del territorio, don Carlos fue nombrado como ministro de la Casa Imperial. Aquí se destacó enormemente. En Orizaba, con el padre Fischer, persiguió a Maximiliano a no renunciar al trono. Don Carlos fue uno de los personajes que le fue fiel al imperio hasta los últimos días. Permaneció en la Ciudad de México al cuidado cuando Maximiliano está en Querétaro, cuando va a ser juzgado y fusilado. Permaneció en la Ciudad de México al cuidado de la administración de los muebles e inmuebles de la Casa Imperial a la salida de Maximiliano a Querétaro. La correspondencia entre Maximiliano y el ministro de su casa, es decir, del personaje del que estamos hablando, dejó constancia de los terribles días del cerco de Querétaro y del cautiverio del monarca. Instrucciones sobre pagos, traslados de muebles y archivo, así como la solicitud de dinero ante la imposibilidad de pagar a sus sirvientes, la falta de ropa, la depresión, la soledad y su despedida son algunos de los temas que aborda este rico archivo. Sin embargo, a mí me llamó la atención dentro de esta documentación una relación escrita en francés que es sumamente espinoso y novedoso quizá para investigadores o para algunos de ustedes, que fue la entrega de 10,000 pesos que realizó don Carlos al barón Magnus, representante de Prusia, para utilizarlos para ayudar al emperador. Don Carlos, en un pacto de caballeros, entregó esta cantidad al barón y al no pagarlo, este proceso, después de la muerte, se amplió. Aquí me llama mucho, ese es un documento que está en francés, a veces poco legible en algunos renglones, pero es un poco un documento que se gestó en el año de 1868, en que don Carlos pide que se haga una aclaración sobre estos 10,000 pesos que se le entregaron al emperador. Magnus recibe la carta en Alemania y le molesta y dice que está confundido don Carlos, pero no se aclara qué pasó con ese dinero. Supuestamente se afirma que ese dinero regresó a la Casa Imperial de los Habsburgo, pero la Casa Imperial de los Habsburgo desconocía esta llegada de este dinero. Entonces don Carlos dice, ¿qué pasa con este dinero? Nunca lo volvió a ver. ¿Sí? Para que vean que la corrupción nada más es de un lado, sino también de otros lados. Bueno,
No voy a leer todo porque es muy amplio, simplemente diré que don Carlos Sánchez Navarro sale de la Ciudad de México y trata de ayudarse con lo que hay un poco, defendiendo lo que fue, lo que estaba en el palacio en el castillo de Chapultepec, defendiéndolo, porque de repente, tanto de un lado como de otro, empezaban a robarse los objetos del emperador, ¿sí? Y él los trató de defender al máximo, y claro, fue posteriormente tomado prisionero por el ala liberal. Finalmente, sale de prisión, vendió lo que pudo, como su vajilla de plata, y salió a París, donde se estableció con su familia. La historia oficial dice o afirma que no hubo cacería de brujas por parte de Juárez, que se fue el emperador, perdonó a todos y se acabó. La documentación nos muestra totalmente otra situación, y lo voy a comentar tanto con esta familia como con la familia Martínez del Río. Y fue el caso de don Carlos, que tiene que vender sus pertenencias para salir de prisión y salir corriendo de México a París. Mantuvo relaciones con los conservadores en su momento, con el padre Fischer, e insistió en el pago de la suma que le entregó al barón Magnus, representante de Prusia en México. Bueno, solamente voy a leer un texto de Sánchez Navarro, que se refiere a un texto que escribió Manuel Paino, en un texto que se llama Cuentas, pagos, acreedores y otros asuntos del tiempo de la intervención francesa y del imperio, en el que atacaba a los conservadores y particularmente a don Carlos. Y escribe don Carlos, dice: no fui de los notables que nombraron a Maximiliano emperador de México, es decir, de la comisión que fue, ni de los que vinieron a Miramar, está hablando él desde Europa, a ofrecerle una corona para renegarlo después, ni de los que surcaron, según la frase poética del señor Paino, las ondas saladas del océano para adorar al nuevo sol que se levantaba en América, ni fui tampoco de los que aceptaron ministerios en tiempos bonacibles, así lo dice, abandonándolos en los del peligro, ni de los que se llevaron escudos de armas en sus carruajes, ni de los que se acercaron al poder cuando había libranzas que tomar sobre París y órdenes sobre las aduanas marítimas, en una palabra, de toda esa turba de famélicos y perdidos que, dice el señor Paino, rodeaban al sol naciente. Dice don Carlos: fui ministro no cuando nació el sol, sino cuando se acercaba su ocaso para no volver a brillar. Fui no de los días del favor, sino en los de la pasión y el calvario. Si es un crimen a los ojos del señor Paino y de los hombres del Paso del Norte, como parece lo es, confieso que soy delincuente en alto grado, mayormente porque ni me arrepiento ni me arrepentiré nunca de haber seguido el camino trazado por el honor y el deber, cualquiera que sea la causa que se defienda. Interesante, ¿no? Muy interesante y demás. Bueno, no me va a dar tiempo de hablar de todo, pero estos son documentos que no son muy legibles, por eso no los voy a mostrar directamente, porque mejor ustedes entren a internet y hay una definición mucho más clara de toda esta documentación. Este es nada más lo que tiene que ver con el doctor Licea, ¿verdad? Es la carátula del Juzgado de Distrito de México. Bueno, ahí está los harapos del imperio, casi no se puede ver. Bueno, ahora voy a hablar de este personaje muy rápidamente. Este es José Luis Blasio, de joven. Un joven que fue muy agraciado, que hablaba francés perfectamente bien sin haber estado en Francia. Un muchacho que se destacó inmediatamente a los ojos del emperador.
Él nació en 1842, murió en 1923 y se desempeñó como el secretario particular de Maximiliano y escribió ese libro que les voy a mostrar después, la carátula del libro. Este hombre, este joven, vivió muy cercano a lo que fue la vida cotidiana del emperador. Lo acompañó a todos lados. El libro es fascinante, se acaba de reeditar con el prólogo de Patricia Galeana, se acaba de reeditar por la Universidad Nacional, de tal manera que lo pueden conseguir muy fácilmente si les interesa la vida íntima del emperador. ¿Sí? A todos nos interesa la vida íntima de los personajes, a todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy atractivo. Más tratándose del emperador, no es Martín Moreno. No es Martín Moreno, es decir, es un hombre que vive lo que vio y lo escribe, no es imaginación enfermiza. Y solo les diré, para no alargarme, que fue hijo de un militar que se había desempeñado enormemente y que el 23 de julio de 1833 obtuvo el grado de teniente miliciano y para el 1 de diciembre del siguiente año logró un ascenso, pues fue nombrado subteniente ayudante, el padre del personaje que estoy hablando. José Luis Blasio hizo sus estudios en escuelas privadas donde aprendió el francés y en 1855 ingresó a la Escuela de Ingeniería en el Colegio Nacional de Minería. No concluyó sus estudios y posteriormente ingresó a la Escuela de Comercio en la Ciudad de México. Tradujo un libro de Alejandro Dumas y hablaba también el italiano y el alemán. El dominio del francés fue lo que lo relacionó a la llegada del emperador en 1864 y se percató Maximiliano de su preparación intelectual y lo seleccionó como uno de sus más cercanos colaboradores por la confianza que le inspiró a pesar de sus apenas 22 años. Además, también fue empleado de los sitios imperiales, muy seguramente fue bien remunerado por sus servicios, lo que le permitió destacar en una jerarquía social privilegiada. El archivo es muy amplio. Desgraciadamente el archivo se enfoca más a épocas posteriores, pero pues tenemos el diario del Imperio, es decir, el Maximiliano íntimo, que yo creo que eso es lo que le da valor al resto del archivo. Consta de una correspondencia con su novia, Adela, y en donde pues le habla pues de todo lo que va sucediendo en el momento. Por ejemplo, dice datos de la vida cotidiana de aquella época, por ejemplo, la dificultad de encontrarse personalmente los amantes aun cuando se encontraban en el mismo espacio, por respeto. Las familias, sobre todo las familias muy adineradas, en el teatro, en la iglesia, en lugares públicos, no les permitían relacionarse tan fácilmente con jovencitos. Había toda una etiqueta y todo un cuidado por las jovencitas. Si vivieran en este tiempo, yo creo que se dan vuelta en el cajón todas aquellas. Y le escribe una de las cartas que se conserva de Adela hacia José Luis, que le dice: Pepe de mi vida. Fíjense la manera de escribir en aquel momento. Ahora ya todo es por el Facebook y ya no se dice nada, y se pierden por un muchacho y ya todo es Facebook y demás. No, aquí consta cómo era. Le dice: Pepe de mi vida, me dices que la noche que estuviste tras de mí en Los Títeres, seguramente fue una función, dudaste de mi amor porque yo no te veía. Si no lo hice tanto como tú, fue por no llamar la atención, pues tú estabas viéndome en tu postura natural y yo tenía que voltearme para verte. Ya ves que no fue por falta de cariño, pues aunque me reía de las sandeces de los cómicos, no perdía una palabra de tu conversación. Bonito, ¿no? Dice también otra de las cartas que la familia de Adela no aceptaba el noviazgo e incluso
que le pedían que ingresara a un convento. Y dice la carta: Pepe de mi alma, hace un momento que recibimos la contestación de papá que tanto hemos deseado y que viene muy a nuestro favor. No sabes lo que sentí cuando trajeron la carta, pues creí que la contestación era que me pusieran en un convento, como nos habían dicho que papá venía. Yo ya me esperaba que venía por mí para llevarme a ese cruel puerto. Ámame siempre, con todo tu corazón, pues ya sabes lo mucho que a ti te adora la que será tuya hasta la muerte, Adela. Bueno, digo nada más para que ustedes después revisen el archivo y pues se deleiten con las cartas, porque, como les digo, son archivos privados. Ustedes pensarían alguna vez que José Luis viera que sus cartas íntimas estuvieran aquí leyéndose ante un público amplio en el siglo XXI, jamás, ¿verdad? Solamente voy a leer otra que es muy interesante, que dice: adorada Adela mía, le escribo desde este paquebote francés que me conduce hacia un país para mí desconocido, lleno de atractivo, de placeres y de goces. Estamos en el centro del Golfo de México. Él acompañó a la emperatriz cuando regresó a Europa. Estamos en el centro del Golfo de México. Ayer al mediodía, el buque anclado frente al fuerte de San Juan de Ulúa se mecía suavemente. A las 12, un cañonazo anunció la partida. Claro, iba la emperatriz. Los marineros levaron las anclas y bien pronto desapareció a mi vista el puerto. Entonces un sentimiento de indecible tristeza se apoderó de mí y parado en el puente no pudo menos que quitarme el sombrero y saludar a mi querida patria, etcétera. Él habla, es muy larga la carta, él habla de cómo era el trayecto, qué vio al llegar a Europa, etcétera. Digo, es realmente muy conmovedor inclusive entrar a estas descripciones. Solamente para terminar, Blasio regresa a México y, claro, como tantos otros, sufrieron el desprecio por haber, y más, un hombre que se había entregado en cuerpo y alma a lo que había sido el imperio de Maximiliano. Entonces, él regresa, le cuesta mucho trabajo encontrar un trabajo y finalmente encontró un trabajo en la compañía del ferrocarril mexicano de 1869 a 1902 y posteriormente como tenedor de libros en varias empresas. Finalmente falleció el 5 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México, habiéndose quedado sin familia y viviendo de forma muy modesta. Como lo pueden ver ustedes aquí, muere su esposa Adela y después él vive en la casa de la familia Cuevas, ¿verdad? Y pues de una forma muy austera, casi diríamos en pobreza. ¿Quién le iba a decir cómo iban a terminar sus días? El drama del imperio, cómo todavía salpicó a gente. Ya para concluir solamente voy a hablar muy rápidamente del Archivo Martínez del Río. El Archivo Martínez del Río llegó hace como 5 años, ¿verdad, Josefina? Más o menos. Como todos los grandes archivos, había sido resguardado por un hombre de apellido Martínez del Río, Ventura, que había llegado poquito después de la independencia, proveniente de Panamá, con su riqueza para invertir en un país que prometía un gran desarrollo económico. Durante todo el siglo los Martínez del Río vieron los vaivenes económicos porque la situación no era estable. Pero fueron familia muy acomodada, es decir, hombres con estudios, hombres destacados en México, y José Pablo Martínez del Río, hijo de este personaje que llegó hacia los años 20,
se unió a la delegación mexicana que ofreció formalmente la corona de México a Maximiliano en abril de 1864 y se desempeñó como vocero de la delegación por el dominio de los varios idiomas que tenía, su gran prestigio profesional y el refinamiento y educación que lo caracterizaron. Eso fue su carta de entrada. Eran propietarios los Martínez del Río del rancho La Hormiga. Voy a pasar, aquí está, el rancho La Hormiga, que constituía una propiedad de valor considerable tanto por su cercanía a la Ciudad de México como al Alcázar de Chapultepec. Fue comprada esta hacienda, o este rancho, por la familia Martínez del Río en 1853 a don José Rincón Gallardo y constaba de alrededor de 145 hectáreas. 145, 1 hectárea es todo lo que es el predio de aquí, en el que estamos, del centro de estudios, desde Paseo del Río hasta la calle de Hipo. O sea, no, nada despreciable, multiplíquenlo por 145, eran las hectáreas. Y el precio convenido era de 2,335 pesos y 6 reales. Bueno, en diciembre de 1862 se expidió un decreto por parte del gobierno liberal para fortificar la Ciudad de México. Así, este rancho, el de La Hormiga, fue invadido. Se destruyó la barda, por lo menos parte que lo protegía, por la parte oriente, y se cortaron los árboles de cedros y fresnos que tanto adornaban el sitio para beneficiar precisamente a los liberales. Cuando se asentó el imperio en 1854, Maximiliano decide comprar el predio del rancho de La Hormiga, con la finalidad de ampliar y embellecer los alrededores del castillo de Chapultepec, lugar que había sido destinado para su residencia y la de su esposa Carlota. Entonces, tratando de recuperar la venta de su propiedad, Pablo envió una carta en la que manifestó que, cito, era dueño de una propiedad contigua al molino llamado del Rey, cerca de Chapultepec, y que consistía en un plantío de árboles, que a la entrada del ejército franco-mexicano había acudido al gobierno para que se le permitiese desbaratar la fortificación, pero que el mariscal Forey había dado la orden de no retirar la fortificación, quedando por tanto mi propiedad expuesta a los mismos prejuicios. Eso dice el texto. Tanto Gregorio como su hermano Pablo Martínez del Río solicitaron al emperador que concediera una indemnización, ya que habían vendido al gobierno liberal o republicano su propiedad y consideraba justo que se les pagara al menos una tercera parte del precio original. Y concluían su petición afirmando que estaremos dispuestos siempre a un arreglo, aun cuando sea un sacrificio para nuestros intereses. Bueno, el ministro de Guerra, el coronel Ignacio de la Peza, contestó la carta y afirmó que dado el compromiso se había adquirido en la administración anterior, el gobierno imperial solo podía pagar una pequeña parte de acuerdo a un nuevo avalúo, que era muchísimo menos de la mitad. En 1865 se le entregó a Martínez del Río la mitad del precio convenido en la espera de que pronto se le cumpliera el resto del dinero prometido. Sin embargo, como sabemos, las circunstancias cambiaron, Maximiliano fue ejecutado y con él el imperio. El triunfo de la República fue proclamado en el 1867 y entonces ¿a quién se le podía reclamar la deuda? Gregorio se dirigió al presidente Benito Juárez, quien desconoció totalmente la transacción. La familia del Río, Martínez del Río, tuvo que salir a Europa para que, de alguna manera, escapándose a las atrocidades y que de alguna manera se pidiera también la restitución del dinero al emperador de Austria. Bueno, finalmente la familia recuperó el rancho de La Hormiga en 1872, readquiriéndola a un precio razonable, dice el texto. Posteriormente lo vendieron, pasó a diversas familias y en 1935 el presidente Lázaro Cárdenas decide cambiar su domicilio y
ya que el castillo de Chapultepec le parecía sumamente ostentoso, y adquirió el rancho La Hormiga y le cambió el nombre por Los Pinos, que actualmente lo lleva, ¿sí? Bueno, como ven, es asomarnos un poquito, yo creo que ya no. Bueno, nada más. Además de los archivos, tenemos la biblioteca. Es una de las bibliotecas más ricas en Segundo Imperio, la que hay aquí en el Centro de Estudios. En la parte frente a mí, es decir, al fondo del salón, ahí resguardamos una donación que recientemente nos hizo la maestra Berta Flores, que donó al Centro de Estudios su biblioteca. Ella fue una de las grandes conocedoras del Segundo Imperio, y poquito antes de morir le pidió a su hijo que esa biblioteca pasara al Centro de Estudios de Historia de México, Carso, por la confianza que le dio trabajar aquí los archivos. Y cuando se iniciaron las conferencias, quienes estuvieron presentes, le hicimos un reconocimiento con su hijo presente a la doctora que falleció el año pasado, y pues fue muy emotivo porque pues el hijo cumplió lo que había querido su mamá. La UNAM, claro que quería, porque ella trabajaba en la UNAM, pero pues qué quiere, ni modo, la fama que nos da el Centro de Estudios hace que las familias tengan confianza. Este es el Maximiliano íntimo, el emperador Maximiliano y su corte, memorias de un secretario particular, de José Luis Blasio. Esta es la edición, está en París, de 1905, en París, en la calle Visconti, y en México en la calle 5 de Mayo. Este otro es Mi diario en México, los últimos días del emperador, de Félix Salzan, en 2 volúmenes, publicado en Londres en el año de 1868, muy reciente el drama del imperio. Otro libro que es precisamente de la doctora Berta Flores, dice documentos oficiales recogidos en la secretaría privada de Maximiliano, Historia de la Intervención Francesa, por Lefebvre, publicado en Londres y Bruselas en 1869, también muy reciente. Recuerdos de mi vida, memorias de Maximiliano, traducidos por José Linares, son 2 volúmenes publicados en México en 1869. Después de que cae el imperio, varios estudios se llevaron a cabo. Después cayó en el olvido, como yo les decía. Otro más de la doctora Berta Flores, haciéndole sobre todo justicia a su biblioteca, Elevación y caída del emperador Maximiliano, por el conde Queratrí, publicado en 1870 en México. El México de 1862, combates y retiradas de Georges Vivesco, con dibujos de Jacet París, publicado en, aquí no veo la fecha, pero debe ser también, 1862. Bueno, fue publicado después de 1862, debe de haber sido los primeros años de la década de los 70. Bueno, como ven, los archivos, el Centro de Estudios resguarda verdaderos tesoros sobre este periodo de la historia, pero también de otros que esos archivos privados nos pueden llevar a reflexionar sobre lo que es la verdadera historia de México, y que no necesariamente la historia oficial es la que debemos de pensar que es la exacta, y que estos archivos, estos famosos cronistas locales de las regiones tienen mucho que decir, mucho que escribir, y eso nos llevará cada vez a una cercanía mucho más fuerte de lo que fueron los grandes hechos, a veces dramáticos, como fue sin lugar a dudas el drama del imperio, pero que es parte de nuestra historia y que debemos acercarnos lo más posible. Pues espero que les haya gustado, muchas gracias. Bueno.